Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Hablando Físico. Este viernes caluroso vamos a hablar un poco sobre el ejército mexicano y sobre algunas historias relacionadas con esta creación colectiva de lo que se piensa acerca del ejército. Decidí venir aquí al exconvento de Churubusco porque es un sitio con mucha historia. Vean ustedes, aquí hay unos cañones, ya me comentaron que pues se ve un poco con falta de estabilidad mis imágenes. Me voy a comprar un aparato pronto, pero bueno, aquí este convento se edificó en 1524 y originalmente estuvo a cargo de padres franciscanos. Posteriormente llegaron los padres dieguinos y administraron este convento. Es conocido en la historia de México este convento. Ustedes pueden ver allí la metralla en las paredes y hay una placa que nos habla de la historia que tuvo el exconvento de Churubusco como fuerte del ejército mexicano en 1847, cuando los norteamericanos invadieron a nuestro país. Aquí hay un poco más de armamento, pues ahora prácticamente desecho de guerra, porque en aquella época pues ya era obsoleto ante el tipo de material bélico que ya utilizaba el ejército norteamericano. Bueno, pues voy a darle vuelta para saludarlos ahora. Arlequín está ya viendo esta cápsula, un saludo. Y bueno, vamos a seguir, miren, ando con mi camiseta de México. Bueno, cuando fue la guerra de ocupación de los norteamericanos, voy a seguir caminando por este sitio para enseñarles un poco más de la belleza del lugar. Pues los norteamericanos llegaron aquí el 20 de agosto de 1847. Esta calle que van a ver ustedes, esta calle se llama 20 de agosto, que da hacia Tlalpan. Más bien 20 de agosto empieza allá. Ahora sí voy a hacer un zoom para que ustedes la puedan visualizar. Ahí donde va ese taxi es la calle 20 de agosto, que es el día en el que el ejército norteamericano de ocupación tomó el exconvento de Churubusco. Bueno, después de esa batalla, la batalla es muy significativa para mí, puesto que la batalla se dio principalmente en el puente de Churubusco, que está en Tlalpan, estaba en Tlalpan en ese entonces, y que vinculaba Churubusco con la hacienda o la ex hacienda de Portales. Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. El tema es de que los norteamericanos, obviamente con mayor poderío militar, tomaron el exconvento de Churubusco. El que defendió el fuerte, o reconvertido en fuerte el convento, fue Pedro María Anaya, en ese entonces presidente interino de México. Dejó el cargo del interinato para venir a defender esta plaza a la llegada del traidor veracruzano Antonio López de Santana. Bien, yo lo que les quería comentar acerca de ese hecho fue que perdimos la mitad del territorio nacional, 2 millones de kilómetros cuadrados. Voy a hacer otra toma para que ustedes vean. Este pasillo donde está también edificado la iglesia de San Diego, que es el patrono de este barrio. Bueno, la derrota militar en 1847 nos dejó marcados como país en el inconsciente colectivo, en la identidad nacional, puesto que fuimos avasallados por el ejército norteamericano, y no solamente avasallados, sino que nos quitaron la mitad de nuestro territorio.
y empezó una historia de derrotas que forman parte de este colectivo, de este pensamiento colectivo del mexicano. También quiero comentarles que en mi clase de Psicología del Mexicano venía yo a hacer una visita al museo. El museo es muy bonito, es el Museo Nacional de las Intervenciones. Es muy curioso que exista un Museo Nacional de las Intervenciones en un país porque lo que rememora son las derrotas de México, que han sido muchas y han producido mucho daño en la gente, en la forma, en la identidad nacional. De hecho, la derrota forma parte, algunos dicen, del mexicano. Nos gustan los ídolos que pierden, nos gustan las derrotas sacrificadas, y bueno, es un poco esa cómo se ha ido creando la forma. Miren, aquí está la forma en la que piensa el mexicano acerca de sí mismo. Bueno, a mí me interesa mucho ese tema. Ahora, pues así fue como se ha ido constituyendo la identidad nacional. Bien, ahora voy a hablar del tema directamente. Está mi profesor Alfredo Guerrero, a quien le mando un abrazo muy caluroso, uno de los grandes psicólogos sociales del país. Muchas gracias por estar aquí. Él tiene también unos escritos muy importantes sobre identidad nacional, Alfredo Guerrero Tapia, mi maestro. Bueno, lo que quisiera comentar al respecto es sobre algo que estuve indagando relacionado con la representación social del ejército mexicano. Y realmente hay muy poco escrito. Casi todo que tiene que ver con el ejército mexicano, a partir de la Revolución Mexicana, es que se ha ido constituyendo como una entidad aparte. De hecho, cuando el PRI crea su partidazo, el partidazo que nos gobernó de manera déspota durante muchos años, y después con su aliado el PAN, el ejército era una sociedad aparte. Se incluyeron en el pacto del PRI posteriormente como uno de los sectores, pero se salieron como sector reconocido del partido institucional para tener una línea más independiente. Bueno, el ejército ha estado marcado, sobre todo para los de nuestra generación, por la masacre de estudiantes en Tlatelolco. A partir de 1968, el ejército mexicano pues es identificado por toda una generación como un ejército al servicio de una clase social que se veía afectada, de una ideología en específica, y contrario al cambio social que se impulsaba. Un ejército déspota que asesina a sus estudiantes, que asesinó a sus estudiantes. Esa fue la imagen que se ha tenido del ejército durante mucho tiempo, pero al pasar de los años y tratando de borrar esa mancha del ejército, pues se ha intentado que el ejército sea visto de otra manera, y en buena medida lo ha hecho. En estudios de opinión pública en los últimos años, una de las instituciones que fue más reconocida fue el ejército, hasta los últimos años de Peña Nieto, donde se cometieron también masacres. Sin embargo, a pesar de todo eso, y ahora con la detención del general Cienfuegos, se está hablando de que todo el ejército está podrido, de que el ejército hay que cambiarlo. Y bueno, hay que ser muy mesurados y reconocer de dónde viene esa idea de que el ejército está podrido y que es una institución inservible y que el presidente de la República tiene que cambiarla totalmente. Voy a hacer una pausa para mostrarles a ustedes que es la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Es una de las escuelas más importantes del mundo de arte. Y bueno, aquí solamente entran muy pocos, y pues una de las características de nuestra cultura mexicana es el arte y la reconstrucción. Somos muy buenos en ese tema. Bueno, regreso a mi
discurso o explicación sobre lo que yo veo que está ocurriendo en la actualidad. La demanda de que haya una limpia, el discurso de que el ejército está podrido, de que no sirve, de que es un riesgo para López Obrador, yo creo que más bien es una provocación. En realidad el ejército mexicano es un ejército del pueblo. La mayoría de los militares pues cumplen con sus funciones de manera muy leal y muy responsable. Y hay, claro, sectores del ejército que se han podrido y que han hecho vínculos con el narcotráfico en distintas zonas del país. Pero en general se puede decir que el ejército pues cumple con su función por la que fue creado, ¿no? Y en ese sentido yo solamente quiero recordar, porque bueno, me invitaron a dar una plática al colegio militar y allí un militar de alto rango me enseñó la universidad del ejército y allí pude constatar pues a través de la exposición que me hizo el militar la calidad de ingenieros, médicos, deportistas. La mayoría de los deportistas olímpicos que han ganado medalla son militares. Los mejores médicos especialistas en muchas ramas son militares y también ingenieros. De hecho, tienen patentes de la Escuela de Ingeniería del Ejército. Ahora están construyendo el ejército está construyendo el aeropuerto de Santa Lucía y lo está haciendo muy profesionalmente. Para concluir con esta cápsula y platicándoles un poco de la historia de México, de cómo hemos sido derrotados militarmente, de las marcas que tenemos en nuestro inconsciente colectivo, que es una figura retórica para decir la memoria o la historia que nos marca, que nos ha marcado, que nos ha caracterizado, para después aterrizar en esta visión de esta disputa que hay acerca del ejército, ¿no? Aquellos que desean un golpe de Estado, que es la fórmula que se ha utilizado en América Latina para derrotar gobiernos populares, porque no los pueden derrotar por las urnas, pues ahora encuentran en un discurso provocador que intentan lograr que los mexicanos detestemos al ejército mexicano porque un narcotraficante como el general Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos. Se tiene que hacer una investigación muy amplia, se tiene que retirar de los mandos a los miembros del ejército que son corruptos, pero debemos de tener la certeza de que el ejército mexicano cumple y está cumpliendo con su papel social en tiempos de paz en el actual gobierno del presidente López Obrador. Bueno, pues les agradezco mucho su participación en este programa. Haré una toma final del exconvento de Churubusco, invitándolos a que vengan a este museo. Es un museo francamente muy interesante, donde eventualmente salen actores representando a nuestros héroes nacionales. En alguna ocasión Zapata ya me quería fusilar. Yo he venido a las funciones y he visto a Zapata, he visto a Francisco I. Madero, que hablaba con los espíritus, y bueno, es muy divertido. Además, es un gran aprendizaje esas sesiones donde vienen los personajes históricos a hablar aquí. Finalmente, comentarles que aquí toca los últimos domingos del mes los gaiteros, que recuerdan al batallón de San Patricio, un grupo de irlandeses que se cambió del bando norteamericano para pelear por el bando mexicano y que fueron, una vez que se perdió la guerra, asesinados, marcados, errados por el ejército norteamericano. Bien, pues eso es todo lo que tengo que platicarles para el día de hoy y nos veremos en siguientes emisiones. Que la pasen muy bien este fin de semana y por favor compartan el video. Hasta luego y cuídense mucho.